Hola familia de RIS Online, estamos felices de estar aquí conectados con cada uno de ustedes en la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. Queremos saber desde dónde te conectas, con cuántas personas estás conectada. Ayúdanos a compartir, puedes enviar el link, puedes compartir la aplicación de la iglesia con otras personas para que se conecten esta noche con cada uno de nosotros. Hoy estamos en la tercera parte de una serie que hemos titulado Yo Soy, así que está todo listo, todo preparado y muy felices y expectantes por lo que Dios quiere enseñarnos en este día. ¿Preparados? ¿Listos? Bienvenidos, esto es RIS Online. Una de las cosas más importantes para el ser humano es saber quién es, conocer su identidad. Una persona sin identidad que no sabe quién es difícilmente sabrá para dónde ir. No conoce su lugar de origen, no conoce su lugar de destino, no conoce su propósito, su entorno y entonces será blanco fácil del fracaso, de la soledad, de la depresión. Cuando conocemos a Cristo y nos hacemos llamar cristianos, esto nos da una identidad, nos da cierta identidad. Y digo cierta porque aún en medio de nosotros existen personas que no conocen o ignoran su identidad en Dios. Ojo con esto que te estoy diciendo. Cuando conocemos del Señor, cuando conocemos de Cristo, cuando nos ponemos ese rótulo de cristianos, eso nos da una identidad, pero a veces es incierta, a veces no la poseemos de verdad como es, porque muchos de nosotros inclusive estamos viviendo sin esa identidad en Dios. En las dos reuniones anteriores aprendimos ¿qué hace parte o qué características tiene un cristiano? Y hace parte de nuestra identidad. Dijimos en la primera semana que somos escogidos. Yo soy un escogido. La semana pasada el pastor Diego nos hablaba acerca de ser valientes. Porque tú y yo somos valientes. Yo soy un valiente. Eso hace parte de lo que Dios nos ha dado. Y a muchos de nosotros desde pequeños nos llamó mucho la atención la postura de policías y militares cuando saludaban. Ese famoso firme, vieron que firme y se ponían su mano acá y siempre era una postura muy elegante, de mucho respeto. Y precisamente era eso, una demostración de respeto, una demostración de lo que están con una muy buena actitud, con su frente en alto hacia sus superiores, de que están en pie de lucha, en una postura asertiva, derecha, mirando al frente, con una buena actitud. Eso es estar firmes. Estar firmes significa estar estable, fuerte. Es una persona que no vacila, que no se deja abatir, que es constante. Hoy vamos a hablar de ser firmes. Yo soy firme, tú eres firme. Esa es parte de las características de un cristiano, de una persona que ha conocido de Cristo. La firmeza tiene que ver con las bases de nuestra vida, sobre qué está fundada, sobre qué están fundados mis principios. Fácilmente cualquier situación, si yo no sé cuál es mi fundamento, me va a derrumbar. Si yo no sé sobre qué está constituida mi vida, fundamentada mi vida, mis principios, mi forma de vivir, pues cualquier cosa me puede derrumbar o me puede ir y llevar a donde quiera. Antes de continuar, yo quiero que nos preguntemos, ¿qué tan firme estamos? Porque si no conocemos cuál es nuestro punto de apoyo o sobre qué debemos pararnos firmes, sobre qué están fundados nuestros principios, fácilmente
fácilmente el enemigo podrá hacer con nuestras vidas lo que quiera. Y una persona que no tiene claros sus fundamentos va a ser una persona sin identidad. Si tú dices que tienes identidad y eres cristiano, pues debes comportarte como tal. Hoy el problema de muchos cristianos es que no damos un buen testimonio y por eso otros no quieren conocer de Cristo. Y nuestra función, nuestra labor como conocedores del Señor, como hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, precisamente es mostrar ese estilo de vida a otros para que otros también lo hagan con cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta mantenernos firmes? ¿Por qué si hemos creído en un Dios, a veces nos cuesta tener el carácter para mantenernos firmes en nuestra fe? Y problemas cotidianos, problemas familiares, sociedad, llámese como sea, vienen a influenciar sobre nosotros, vienen a querernos mover, vienen a querernos decir lo que tenemos que hacer y lastimosamente muchos de nosotros por no mantenernos firmes en nuestro fundamento, entonces terminamos derrumbados. ¿Acaso estamos desconociendo nuestra identidad en Dios? ¿Acaso tú y yo decimos ser cristianos, pero no nos estamos llenando de ese carácter de Cristo? De esa identidad que tenemos como cristianos, de esas características que tiene un hombre y una mujer de fe. La Biblia nos inspira. Y quiero que veamos la historia de un hombre que en muchos momentos se mantuvo firme. Primera de Samuel capítulo 17 narra la famosa historia de la pelea entre David y Goliat. Lo que estaba sucediendo aquí en este capítulo 17 es que Isaí, el padre de David, manda a David a que le lleve alimento a sus hermanos que están en el frente de batalla, que están ahí peleando contra los filisteos. Y cuando David llega a ese lugar, se da cuenta que hay un gigante que tiene amedrentado, que tiene lleno de miedo, de temor al ejército del pueblo de Israel. Y él, ese celo que tiene por el pueblo de Dios, pues se empieza a indagar qué es lo que está sucediendo y le llama la atención cuando escucha los premios que recibirá por pelear contra Goliat y vencerlo. Y él se decide a pelear contra Goliat. Va ante el rey Saúl y le dice, yo voy a pelear. Y ahí es donde quiero que empecemos a leer del versículo 33 al 37 del capítulo 17. Dice, dijo Saúl a David, después de David haberle dicho, yo peleo, Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, eres un niño, y él, el gigante, es un hombre de guerra desde su juventud. Tengamos en cuenta aquí que David no era un soldado. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, creo que es lo más importante, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David, en este contexto de guerra y de luchar contra un gigante, tenía todas las probabilidades en su contra. No era soldado, no era un guerrero, era un jovencito, se dice que tenía entre 15 y 17 años. Así que ni el ejército, ni los soldados, ni los líderes, ni siquiera el rey Saúl lo creía capaz de pelear y mucho menos de derrotar a Goliat, así como él lo estaba afirmando. Pero la diferencia radicó en que David conocía su fundamento. Escúchame, David conocía quién él era y sobre todo
quién era su Dios y quién era él en Dios. David empieza diciéndole: yo he peleado contra osos, contra leones, porque yo cuido las ovejas de mi padre. Y bueno, ya es muy valiente que te esté contando que lucha contra leones y osos. Obviamente David tenía fuerza, obviamente David tenía habilidades, obviamente porque para pelear contra un oso y un león no es nada sencillo. Pero después dice que él añade algo y le dice: mira, esas peleas que he tenido contra osos y leones es porque Jehová me ha liberado, porque Jehová ha estado conmigo. Y ese mismo Jehová es el que nos va a entregar a Goliat. David conocía que su fuerza, que su destreza no radicaba en qué tan bueno él era, sino en lo que Dios podía hacer en él. No era un soldado experimentado, no era un hombre que sabía pelear con una espada, y menos con un hombre 3 o 4 veces más grande que él. Era algo ilógico, era algo imposible. Así como tal vez muchas situaciones en nuestras vidas, ilógicas, imposibles. Ese gigante que se levanta a querer dañarnos, a querer destruirnos, a querer movernos de nuestro lugar, ese gigante que trae desánimo, ese gigante que trae depresión y que poco a poco empieza a apagar nuestras fuerzas, a alejarnos de los caminos de Dios. Y ahí es donde debe entrar nuestra firmeza. Ahí, así como David, tener claro quién soy en Dios. No era su edad, no era su fuerza, no era su experiencia, era su fundamento en Jehová. Era que David tenía muy claro que en Jehová él tenía todas las de ganar, que eso era su fuerza. Cuando David sale al campo de batalla, no tuvo temor. La confianza estaba puesta en él. Inclusive cuando su confianza estaba puesta en él, su confianza estaba puesta en Dios, no en él como persona. Si fuera en él, así como todos los soldados habrían salido con miedo, pero él estaba tan confiado. Inclusive después de que Saúl le dice: ok, ve, Saúl le pone su armadura y la espada del rey. Pero obviamente la contextura del rey Saúl era mucho más grande, así que David ni siquiera podía caminar con esa armadura. Y una vez más David sabe que ganar la batalla pues no estaría en tener la espada o la armadura del rey. Y cuando David sale a la batalla, lo primero que le dice al gigante, después de que el gigante lo menosprecia, después de que el gigante le dice: no eres nadie, David le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en nombre de mi fundamento. Yo vengo a ti con la autoridad de Dios, porque yo sé quién es Dios y que para Dios no hay nada imposible y que me va a entregar tu cabeza, le dice David. Podemos decir que David tenía los pies bien puestos sobre su fundamento, sobre el Señor. Podemos decir que David estaba muy firme y convencido de quién era él en Dios, pero sobre todo qué era Dios y qué podía hacer en ese momento. Por eso lo que quiero que aprendas en este día es lo siguiente. Mientras el fundamento de nuestra vida sea Dios, nos mantendremos firmes y victoriosos en cualquier batalla. Mientras tú y yo nos mantengamos firmes en el fundamento de Dios, mientras nuestras vidas estén fundadas, estén firmes sobre el Señor, sobre su palabra, sobre sus promesas y no sobre nuestras fuerzas, no sobre lo que nosotros podemos hacer, entonces nos mantendremos firmes y victoriosos en cualquier batalla. Como cristianos, permanecer firmes no va a depender de nuestra fuerza. Como cristiano, mantenernos firmes no dependerá de nuestras capacidades. Nuestro liderazgo no se afirmará ni crecerá por la experiencia o el tiempo que llevo como creyente o el tiempo que llevo en la iglesia. Esa firmeza vendrá de donde esté nuestro fundamento.
como cristianos, líderes y pastores, muchos han perdido la batalla. Muchos aún con mucho tiempo en el liderazgo dentro de una iglesia han perdido la batalla porque lastimosamente hemos permitido que en algún momento nuestro fundamento deje de ser Dios, deje de ser su palabra para hacer nuestras propias fuerzas, para hacer nuestra carne, para hacer nuestra propia prudencia o lo que nosotros, nuestra propia sabiduría. Y muchos han caído, han perdido esa batalla. Jesús mismo lo enseñó. Jesús habla de quien guarda su palabra es como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y vienen los fuertes vientos y vienen las tormentas, pero va a estar firme. Pero el que no guarda su palabra, el que no está fundamentado, firme sobre la palabra de Dios, entonces es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y entonces cuando vienen los vientos, cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas, cuando viene el gigante, la casa se irá abajo. Nuestra vida se irá abajo si no tenemos nuestro fundamento en la roca que es Cristo. Vivimos tiempos donde las personas se derrumban fácilmente. Nuestras nuevas generaciones cada vez sufren más de depresión. Nuestras jóvenes, inclusive estos adultos de hoy en día, los jóvenes adultos, están expuestos al fracaso, están muy expuestos a caer porque no hay carácter, porque no tenemos nuestra vida fundamentada en Jesús. Es cierto que el mismo Jesús lo dijo, tanto el que edifica su casa sobre la roca como el que la edifica sobre la arena, los dos van a venir problemas, a los dos van a venir fuertes vientos, los dos van a venir la tormenta, los dos van a venir los problemas. Pero la diferencia está en que uno se sostiene dependiendo de dónde esté firme, de dónde esté su firmeza. Y lastimosamente hoy muchos están edificando sus vidas sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre lo que ellos creen que es correcto y no sobre la palabra de Dios, no sobre lo que Dios nos ha prometido, no sobre lo que Dios te ha dicho que hagas, sencillamente porque no estás de acuerdo con lo que Dios te dijo. Así que necesitamos levantarnos. Un liderazgo sin fundamentos, un cristianismo sin un fundamento claro en Cristo, pues definitivamente cualquier situación lo va a derrumbar y lo va a sacar del camino. No sé si es tu caso. Tal vez debo reconocer que a veces han venido esos pensamientos a mí y he conocido a muchas personas que dejándose llevar por diferentes situaciones han abandonado el camino de la fe. Han abandonado su liderazgo, han abandonado su servicio al Señor. Algunos dirán, no, pero yo todavía creo en Dios. Y sí, muchos creen. Hasta los demonios creen y tiemblan, dijo Jesús. Pero una cosa es creer y otra cosa es que mi vida esté afirmada, afianzada, fundamentada en su palabra, en su voluntad, en su plan. Y eso es lo que marca la diferencia. No podemos ser más cristianos de domingo, ni simpatizantes que decimos ser cristianos por moda o porque sí creemos en Dios y creemos en Jesús, pero si tú y yo creemos en Jesucristo, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, pues nuestra vida tiene que reflejar eso. Y no puede ser que hoy digamos eso, pero venga una situación difícil y nos derrumbe, nos desanime. No estamos exentos de sentirnos tristes, de sentir angustia, desespero, inclusive depresión, pero una persona que su vida esté fundamentada, esté firme en Jesucristo, rápidamente sale de una situación de esas, porque tiene claro que no es por ella, que no es por sus propias fuerzas, que es el Señor quien la levanta, que es el Señor que está detrás de ese proceso. La pregunta para terminar es,
¿Te pasa o te ha pasado esto? Tal vez tú hoy estás apartado. No volviste a la iglesia porque has tenido muchos problemas. No volviste a servir porque pecaste, te equivocaste y te sientes acusado, juzgado, señalado. Te quiero decir algo, no eres una persona débil, solo que piensas que es por tu fuerza y no por la del Señor que ha vencido por nosotros. Tú no eres débil, tú crees que eres débil, pero hay un Dios, hay un Padre que ha vencido por nosotros, que lucha por nosotros, que quiere fortalecernos, pero tenemos que estar del lado de Él. Tenemos que estar firmes con Él. Que su palabra sea nuestro instructivo de vida. Que en ella pongamos nuestro fundamento de vida. El desafío para hoy es el siguiente. Mantente firme en lo que Dios te ha dicho. Su palabra te fortalecerá y te dará la victoria. Mantente firme. Yo te invito a que hoy recuerdes eso que Dios te ha dicho, que Dios te ha prometido, y le pido al Espíritu Santo que traiga a memoria eso que ha puesto en tu corazón hace muchos años o hace unos meses y tal vez te has olvidado. A veces nos olvidamos de las promesas de Dios por andar buscando lo terrenal, por andar afanándonos por el dinero y por las cosas que necesitamos. Y ahí es donde empezamos a desfallecer, ahí es donde nuestros pies empiezan a resbalar. Porque debo mantenerme firme en lo que Dios me ha dicho y en lo que dice su palabra. Padre, en este día te damos gracias por esta palabra, por esta reflexión. Gracias por llevarnos a más, Señor. Gracias porque hoy te tenemos a ti como nuestra roca fuerte. Gracias porque hoy podemos afirmarnos, Señor, en tu palabra y saber que tú nos has dado la victoria, Jesús. Hoy queremos, Señor, retomar esas palabras que tú nos has dado y mantenernos firmes en ella para ir tras tu propósito, por tu voluntad para con nosotros, Señor. Gracias te damos en este día, Dios. Gracias por tu palabra y yo declaro en el nombre de Jesús que tú afirmas a cada uno de los que están ahí viendo esto, Señor. Somos firmes, somos hombres y mujeres, somos cristianos, líderes, hombres y mujeres que te han conocido, Señor, que declaran que somos firmes en ti, que estamos firmes en la roca que es Jesús. Gracias te damos. Amén y amén.